¿Qué probabilidades tengo para obtener una visa de turista? Es una de las preguntas más recurrentes que llegan a hacernos por diferentes medios, por diferentes canales, y aquí está la respuesta completa o la respuesta que ustedes podrían llegar a necesitar sobre la pregunta de qué probabilidades tengo. Todo el mundo quiere realizar una consulta para de esta forma, en base a nuestro perfil, de esta forma podamos obtener un porcentaje de probabilidad para obtener una visa y de esta forma hacer el procedimiento un poco más seguro. Pero hay que tomar en cuenta que debido a las probabilidades y a las estadísticas, no existe ningún perfil que se salga fuera de un parámetro. Por lo tanto, las probabilidades son variadas, pero mucho depende de a qué te dediques, en dónde vivas, a quién quieras ir a visitar, por cuánto tiempo, si eres soltero o si eres casado, qué edad tienes y también en qué consulado solicitaste tu cita para la visa de turista. Todos estos componentes y algunos más van a determinar qué tan elegible eres. Por concepto de probabilidad y estadística podemos llamar que el 50% de probabilidades, todos los solicitantes que realicen el procedimiento tienen el 50% de probabilidades de obtener una visa por concepto de probabilidad y estadística. ¿Esto a qué se debe? Bueno, que solamente existen dos respuestas posibles. Una de estas respuestas obviamente es la aprobación y otra es el rechazo. Una respuesta es sí y otra respuesta es no. Así de fácil. Por esa razón podemos tomar en cuenta que solamente el 50% es la probabilidad que podemos tener para obtener una visa. Los otros elementos van a depender de aproximadamente cuatro componentes. El primer componente, que puede ser bastante extenso, es el formato DS-160. ¿Cómo este formato cómo fue realizado, cómo este formato fue rellenado? Esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si existen anomalías importantes dentro del formato, esto puede desencadenar que tu visa sea negada. Es como un ejemplo que nosotros siempre ponemos, es como cuando tú vas por ejemplo, al Seguro Social y vas a realizar un trámite y de repente te das cuenta que no llevas la forma o el formato adecuado para el trámite que vas a realizar. Es exactamente el mismo ejemplo. Por lo tanto, estamos hablando de que si tu formato DS-160, en el formato DS-160 no está estipulada la visa que estás solicitando o por error seleccionaste otro tipo de visa, esto puede desencadenar que el agente consular te niegue la solicitud de visa. ¿Ok? Entonces, en otro sentido, el segundo componente sería el arraigo. ¿Qué es el arraigo? Bueno, el arraigo por definición es algo que nos une o algo que nos ata o algo o alguien que genera un fuerte vínculo con nosotros y por lo tanto es algo que está unido o que está enraizado a nosotros. En este caso, el agente consular lo que busca es arraigo en los solicitantes. ¿Cómo podemos comprobar arraigo? El arraigo lo podemos comprobar mediante el matrimonio, mediante nuestras propiedades o posesiones materiales, mediante nuestro trabajo. Depende mucho cuánto tiempo llevamos trabajando, para qué empresa trabajamos o a qué nos dedicamos. Todos estos componentes pueden demostrar arraigo y en este caso, si nosotros llevamos trabajando aproximadamente unos 10 años en el mismo trabajo, pues esto puede demostrar arraigo. Quiere decir que somos una persona responsable, que somos una persona trabajadora y que por concepto del tiempo que llevamos trabajando posiblemente tengamos un patrimonio, tengamos una casa, vivamos de manera adecuada, de manera bien en nuestro país. Por lo tanto, no somos un solicitante potencial que se quiera quedar en los Estados Unidos.
El segundo componente sería: ¿a qué quieres ir a los Estados Unidos? ¿Por qué quieres ir a los Estados Unidos? ¿Cuál es el motivo por el cual usted quiere ir a los Estados Unidos? Este segundo componente se refiere principalmente a qué familiares quieres ir a visitar. Es muy importante tomar en cuenta que cuando se visita a un familiar, de preferencia hay que visitar a un familiar directo y que ese familiar obviamente tenga papeles, esté de manera legal en los Estados Unidos. Si vamos a viajar a un destino turístico, igual es un motivo de viaje razonable, pero regularmente cuando viajamos a destinos turísticos vamos a viajar con la pareja o con nuestros hijos también, y hay que comprobar que tenemos los ingresos suficientes para poder costearnos el viaje, tomando en cuenta que si nos quedamos 15 o 7 días en un hotel, que nos va a costar aproximadamente unos 300, 200 o $150 por más económico, pues hay que tomar en cuenta que tenemos que demostrar que podemos costearnos este viaje, ya sea que vayamos con nuestra pareja o con nuestra familia, con nuestra pareja y nuestros hijos. Entonces, si vamos a visitar a un lugar turístico, también tenemos que demostrar mayores ingresos. Si vamos a visitar a un familiar, es un muy buen motivo para querer viajar a los Estados Unidos. Y este motivo puede llevarnos a obtener una aprobación en la visa, ya que si mis padres viven en los Estados Unidos, mis hermanos viven en los Estados Unidos, mis suegros viven en los Estados Unidos o mis hijos viven en los Estados Unidos, hay un motivo fuerte por el cual yo lo quiera ir a visitar. Pero si voy a visitar a un amigo como tal y voy a viajar solo, si yo voy a visitar a un amigo, viajo solo, tengo apenas 2 años en mi empleo, a lo mejor tengo una carrera o a lo mejor no tengo una carrera, tampoco no tengo una casa propia, por lo tanto soy un solicitante potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque podríamos demostrar que como no tenemos solvencia económica ni arraigo y el motivo de viaje no es muy razonable, somos un solicitante potencialmente peligroso que nos podríamos quedar en los Estados Unidos de manera ilegal por medio de una visa. El último motivo por el cual podamos tomar nosotros la probabilidad de cómo vamos a obtener una visa o qué probabilidades tenemos de obtener una visa es simple y sencillamente, es algo que no depende de nosotros, pero tiene que ver bastante, es algo que no podemos controlar, pero sí tiene que ver muchísimo con el trámite. Es prácticamente una de las partes principales del trámite, y esto es qué agente consular nos toca en la entrevista. En la entrevista nos pueden tocar diferentes agentes consulares que son autónomos en el sentido de que se apegan a la normatividad por el cual se puede aprobar o denegar una visa. Sin embargo, los agentes consulares, mediante su experiencia laboral y mediante la capacitación que ellos tienen, pueden determinar si una persona es o no es elegible. Esto lo determina tomando en cuenta todos esos componentes que anteriormente ya se presentaron en un formato que se envía de manera digital, que es el formato DS-160. Es muy importante, es algo que realmente nosotros no tenemos control de quién nos va a entrevistar, pero sin embargo, al final de cuentas, la autorización como tal depende en un gran porcentaje del agente consular. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar nuestra probabilidad de obtener una visa? Bueno, lo que podemos hacer es obviamente reunir todos estos componentes, tener todos estos componentes y al final de cuentas no existe la mejor forma de realizar un procedimiento o de saber qué probabilidades tenemos para un procedimiento que realizando el procedimiento como tal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta todos estos componentes, hay que seguir el procedimiento paso a paso como debe ser y hay que presentar una buena entrevista. Hay que contestar lo que se nos pregunta y hay que contestar de manera directa al agente consular. Estas son las formas en las cuales podemos saber qué probabilidad tenemos al momento de solicitar una visa de turista. Pero si encuentras a alguien que te puede decir que tienes una probabilidad muy alta o una probabilidad muy baja, posiblemente lo esté tomando en cuenta por los componentes que tú presentas en el perfil de solicitante.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la mejor forma de saber qué probabilidad tenemos es realizando el procedimiento como tal. Mi nombre es Bernardo Balanzar y esto es Pasaportes, Visas y Correcciones Administrativas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que nos sigas en todas nuestras redes sociales.